importancia de nuestro avellano en Chile juega un papel fundamental en la industria agroexportadora al abastecer la demanda global de la industria chocolatera. Y su expansión en el sur del país ha diversificado la matriz agrícola, impulsando la creación de empleo y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas. O sea, es una tremenda importancia que tiene nuestro avellano en el país. Y cuando hicimos esta presentación, o cuando desarrollamos el proyecto con Miguel, lo primero que nos planteamos fue decir, oye, la hipótesis del proyecto era solo 2 variedades desde el Maule hasta los ríos. O sea, ¿se puede sostener esta industria solo 2 variedades? Y fíjense cómo el gráfico de crecimiento, este es un gráfico que mostró Camilo en el ENA el año pasado, donde muestra que en 2023 teníamos 46.000 hectáreas y proyecta cerca de 67.000 en 2031. Y es por eso que nace esta pregunta: ¿es sostenible en un país como Chile, con su diversidad de clima y condiciones agroclimáticas, que el futuro de la industria del avellano europeo dependa de 2 variedades? Desde ahí nace el proyecto de introducción de material y evaluación de variedades. O sea, creemos que no es sostenible. Voy a dar las razones de por qué necesitamos tener más que 2 variedades o que el 90% de la industria se sostenga en estas 2 variedades. Y cuando uno le pone números a esto, tiene que hablar de la gradiente térmica que hay en el centro sur de Chile. Y si uno ve aquí, fíjense, desde el Maule, pusimos números desde el Maule, Biobío, hasta los lagos, y podemos ver, en primer lugar, las horas frío. Y vemos que en general el país tiene horas fríos para la producción de avellano, a diferencia de Maule. El valle costero del Maule está debajo del límite. Y en general en la costa es más frío, es menos frío, es más medio el frío. Fíjense, el valle costero del Maule y del Biobío no alcanza las horas frías. Pero después vemos el valle interior del Maule, la Araucanía. Vamos aumentando la hora frío, ¿cierto?, en el periodo de receso invernal a medida que nosotros vamos avanzando en la vida. Pero que tengamos más frío tiene una contraparte. Significa que vamos a tener menos acumulación térmica. O sea, mientras más al sur estamos, si bien acumulamos más frío, que es bueno para el avellano, pero tenemos menos tiempo para acumular calor. Y esa es la gran disyuntiva que tenemos en términos climáticos. Y ahí están los indicadores, ¿cierto? Desde la Araucanía al sur tenemos más de 1000 horas frías. Entonces, ahora cuando vemos al revés, cuánta acumulación de calor tenemos en todas las regiones, lo interesante que muestra este gráfico es que el Maule y Biobío, sobre todo el secano interior, el valle central, la precordillera, acumulan grados días suficientes para la producción de avellano. Y es por eso que posiblemente el potencial productivo del avellano europeo es más alto en la zona del Maule y Biobío. Pero ya cuando nos vamos a la Araucanía, estamos como en el borde. Por eso puse esa línea punteada de los 800 grados día acumulados, porque con esa temperatura, a fines de marzo, principios de abril más o menos, nosotros acumulamos el suficiente calor para que los avellanos europeos logren obtener un potencial productivo. Pero como ven, tienen unas barritas que son los errores y que algunas veces logran llegar a los 800 y otras veces no. O sea, tenemos años que tenemos que llegar a más días donde no logramos estar en ese límite. Por eso nosotros, en la Araucanía, creo yo que estamos como en el borde. Estamos en el borde de tener un clima para la producción de avellano. Ya nos vamos a los ríos y a los lagos, estamos con temperaturas mucho más bajas. Y sabemos que los lagos al sur del país, los potenciales productivos son algo más bajos. O sea, esta gradiente de productividad de norte a sur tiene que ver con esto, ¿cierto?, con la acumulación térmica.
Y esa sería el valle interior, valle central, tanto de la Araucanía como del Biobío, serían las zonas donde se puede producir avellana. Ahora, si vemos cómo es la variabilidad climática de nuestra región, en los años 80 salió un estudio muy importante del profesor Juan Luis Ranet, donde él definió 5 distritos climáticos en la región. Con los datos que había, separó la región en 5 grandes o macros áreas climáticas. Tenemos lo que es precordillera, todo lo que es la zona del secano interior, que sería esta zona, que es la zona más cálida, y todo esto sería valle central. Y aquí tenemos el secano costero. O sea, habían 5 macro áreas donde nosotros podíamos dividir el clima en nuestra región. Esto fue muy importante para poder configurar nuestra matriz productiva a nivel regional. Pero ya con la llegada de los computadores, la mejora en el cálculo, las planillas, los análisis técnicos, el profesor Santibáñez hizo un trabajo muy hermoso de zonificación de los distritos climáticos de la Araucanía y pasamos de 5 distritos o 5 áreas agroecológicas que definía el profesor Ronet a cerca de 14 distritos agroclimáticos. Y ustedes ven que cada uno de los colores representa un distrito agroclimático. Miren, el color morado, por ejemplo, es Temuco, que parte en Púa y termina cerca de Oro Schmidt. Todo esto es un distrito. Este color es el distrito Loncoche, que parte cerca de Carillanca, más o menos, pasa por Loncoche y termina en Cordero. O sea, don Manuel, por ejemplo, Moles está en el distrito Loncoche. ¿Qué es lo que es un distrito agroclimático? Y esta es la definición. Que un distrito agroclimático corresponde a un territorio que es climáticamente uniforme y que consecuentemente tiene un similar potencial productivo, pero también tiene similares riesgos agroclimáticos. Es decir, cada uno, si nosotros pusiéramos una variedad uniforme en cada uno de los distritos, cada uno de esos distritos tendría un potencial productivo de acuerdo a ese clima, pero al mismo tiempo estaría en riesgo climático de acuerdo a las influencias que tenga cada distrito del PIB. Ahora, si nosotros vemos este mapa muestra los distritos climáticos en los distintos colores y vemos los puntos rojos son las huertas de avellana. Entonces ahí podemos dar cuenta de que en la clasificación antigua del profesor Ranet, fundamentalmente el avellano europeo se ha plantado en precordillera y en el valle central, ¿cierto? En la clasificación antigua, pero en general el distrito Temuco y el distrito Loncoche es prácticamente donde está la mayor nube de puntos de avellano europeo, ¿cierto? Ese es un poco lo que da cuenta el mapa. Y algunos casos, por ejemplo este que es el distrito Pucón, ven este distrito que está aquí, que hay 2 huertas del distrito Pucón muy fuera de zona probablemente. Este es un lindo mapa de la región y que un poco muestra cómo se configuran las temperaturas de la región. Si ustedes ven, la parte azul es cordillera, esto es mar. Y donde está rojo es norte y bajamos hacia el sur. Esta es una foto que se sacó en pleno verano y podemos ver de que la parte roja es la zona más cálida de nuestra región y tiene que ver fundamentalmente por el efecto que hace esta precordillera en Aguaipura, que hace un sistema de biombo climático. Entonces viene el aire frío, ¿cierto?, de la corriente del mar y se eleva aquí y hace que esa zona sea más cálida. Y eso configura que esa sea nuestra zona más cálida de la región y donde tengamos un potencial frutícola enorme. A diferencia de que en la medida que nos vamos en latitud al sur, la cordillera baja su altura, entonces tenemos una zona más fría, en lo que es Freire y Gorbea. Este gráfico muestra los distritos agroclimáticos y las alturas, o sea, cómo la altura define la temperatura, ¿cierto? En precordillera, fíjense, la altura promedio, Lonquimar 1600, 1300, Antuco 800, Pucón 200, precordillera. Y ya cuando nos bajamos aquí al Valle Central, Temuco, Angol, Chillán, el distrito Chillán,
150, 130 metros de altura, que da cuenta un poco de la configuración de las temperaturas. Aquí vemos cómo las precipitaciones, les voy a mostrar un gráfico de precipitaciones, que está la temperatura, como pueden ver, sigue estando ordenado. Esta es la temperatura mínima en precordillera, y como acá en el valle interior tenemos temperaturas más altas. Esa es la temperatura promedio y esa es la temperatura máxima. Este era el gráfico que yo quería mostrarles. Y este gráfico muestra la diferencia que hay entre precipitaciones y evapotranspiración desde octubre a marzo, o sea, en el periodo que crecen los avellanos. O sea, sacamos el invierno, ¿cierto? Y hicimos el filtro desde octubre a marzo, y podemos ver que, por ejemplo, para el distrito Angol, que es el más crítico, tenemos que de octubre a marzo precipitan 510 milímetros, pero se evapotranspiran 1200. Es decir, que tenemos 700 milímetros de diferencia que tenemos que aplicar vía riego. Miren el distrito Traiguén. Prácticamente son 800 milímetros de agua que tenemos que aplicar vía riego para poder compensar el déficit hídrico. Miren lo que pasa en el distrito Chillán, algo parecido, casi 700 milímetros, serían como 7.000 metros cúbicos por hectárea de riego temporal que tenemos que cubrir. Miren lo que pasa en el distrito Loncoche. En el distrito Loncoche tenemos prácticamente 200 milímetros de diferencia entre precipitación y evapotranspiración. Es decir, que de octubre a marzo la probabilidad que llevan 600 milímetros no es tan baja, es más o menos una probabilidad interesante. Entonces, es por eso que en ese distrito es un distrito tan favorable para la producción de avellano, que incluso se puede producir en secano con potenciales productivos más bajos, pero nunca vamos a llegar a un déficit hídrico que no permita el desarrollo de las plantas. Con un potencial productivo más bajo, pero sí ese gradiente entre lo que precipita y lo que va a transpirar la planta es más bajo que en todas las otras regiones. Por lo tanto, no se consigue, por ejemplo, en Traiguén, hacer secano en Traiguén, ¿cierto? O sea, ahí las plantas rápidamente entran en punto de marchitez permanente y probablemente no podría haber producción. Por lo tanto, desde cordillera, ¿a dónde llega la zonificación Temuco del Valle Central de Cordillera? Mira, la Temuco fundamentalmente es desde Perquesco hasta Imperial, toda esa zona, toda esa zona, hacia la costa. Y ahí está ese. Entonces, al parecer, cuando uno mira el clima, dice, oye, Perquesco no tiene nada que ver con Imperial, pero son los bordes en realidad, son los bordes, y probablemente yo creo que ahí podría haber una subdivisión entre esos dos distritos. Y los coches por la zona de Huichahue, eso está en el distrito Los Coches. Este es un trabajo que hizo mi colega Gabriel Neumann con la producción promedio de la temporada 2021-2022 de cerca de 40 huevos. Y ahí pueden ver cómo el clima tiene una influencia sobre la productividad súper importante. O sea, vemos por ejemplo que en la color rojo el potencial de esos huertos está entre 1,4 y 1,7 toneladas. Los coches, la Redwood, ya Pucón tiene entre 2,2 y 2,5 toneladas, y Correa Freire, la zona por excelencia de avellano, ¿cierto? 2,82 y 3,1 toneladas en promedio de esas dos temporadas, de más o menos unos 40 huertos aproximadamente. Bueno, y este es uno de los gráficos que nos ha acompañado bastante tiempo y que voy a tratar de decir que no es un gráfico que como que le hemos dado harta validez, pero creo que hay otras medidas que son mucho más interesantes, pero sí es un punto de inflexión importante. No sé si se alcanza a ver, pero yo les muestro. Aquí tenemos el hemisferio sur, ¿cierto? Tenemos Talca, Hierbas Buenas, Angol, Coyipulli,
todos con temperatura promedio máxima en noviembre por sobre los 19 grados, muy por sobre los 19 grados en el periodo de cuaja, que es donde marca. Después ven Vincún, Gorbea, Loncoche, muy en el borde, ¿cierto? Incluso Loncoche por debajo de los 19 en promedio. Y después vienen los otros centros de, por ejemplo, el clima mediterráneo de Barcelona, en España, tiene 21 grados. Después tenemos en Bordeaux, en Viterbo, acá en Ferrara, fíjense que es un clima continental. En Bari tenemos climas mediterráneos, donde las temperaturas no alcanzan los 19 grados, pero la diferencia que hay es que es distinto un clima mediterráneo a un clima templado. Entonces, si bien el clima mediterráneo de invierno es frío, empieza a aumentar la temperatura en verano y sobrepasa por lejos lo que es la acumulación térmica de un clima templado. Entonces, fundamentalmente, los avellanos, las zonas productoras de avellanos del mundo están en climas mediterráneos más que en climas templados. O sea, tenemos pocos ejemplos de clima templado. Pero en clima templado se produce mejor calidad de fruta, que ese es el punto importante que tenemos a favor como ventaja. Aquí están los indicadores, las temperaturas críticas del avellano en función de su estado fenológico. Fíjense que para que maduren los frutos necesitamos lo que hablamos, ¿cierto? El borde de 800 y 1000 grados días acumulados. Y les voy a mostrar cómo va el tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Quiero mostrarles esta choreza que tenemos. Hicimos lo bueno que tiene este Power BI es que nos permite mostrar hartos años de temperatura de una sola zona. Entonces, por ejemplo, como estaba Manuel Moller aquí, puse la cuarta faja, que es la estación meteorológica que está en Gorbea. Entonces, fíjense que del 2015 al 2023 tenemos datos de horas frío por mes. Entonces tenemos, fíjense, en mayo, junio, nuevamente se repite junio porque quiero ver el tema de los amentos, julio y agosto. Y ustedes ven que la apertura de amentos tiene que ser con mayor a 350 horas frío. Por lo tanto, en mayo, donde don Manuel no hay apertura de amentos, la apertura de amentos es muy leve. Ya superamos los 350 horas frío en julio. O sea que en junio deberían estar desplegándose los amentos en el campo de Manuel Moller. No obstante, lo anterior, en junio no alcanzamos las horas frías necesarias para que la flor femenina esté desplegada. Fíjense, necesitamos alrededor de 550 horas frío, según en la literatura, ¿cierto? Para poder alcanzar que la flor femenina esté, ¿cómo se dice, Miguel? Receptiva. Para que esté receptiva. Eso lo alcanzamos en julio. Entonces, lo primero que nosotros decimos, miren, ¿sabes lo que pasa? Es que posiblemente los polinizantes tempranos en Gorbea probablemente se van a desplegar y no van a polinizar la flor femenina cuando está receptiva. Por lo tanto, probablemente hay que desplazar a polinizarse un poquito más tarde. Ahora, si jugamos esto y nos ponemos, por ejemplo, la estación Surpe Semilla, por ejemplo, que es la que está en Surpe Semilla, está en Coyipulli. Miren cómo cambia el tema. Fíjense que en Surpe Semilla, como es más cálido, la apertura de la flor femenina ocurre muchísimo más tarde. Miren, fíjense en 2015, el 2019, el 2020 y el 2021 no ocurre en julio. No ocurre en junio, prácticamente todo ocurre en julio, porque es una zona más cálida. Entonces, ahí la configuración de los polinizantes es súper estratégica dependiendo de la zona. O sea, si tenemos una zona más cálida, necesariamente vamos a tener que tener una configuración distinta a los polinizantes. Ahora les voy a mostrar la otra cara de la moneda, que son los grados día. Este es Parral.
pusimos una zona bien calurosa como barral para que puedan ver la acumulación de grados días. Y nosotros vemos que para llegar a maduración necesitamos entre 850 y 1150 grados días en base 10. O sea, esa acumulación de calor. Miren la cantidad de calor. O sea, por eso tiene esta flecha hacia arriba, porque dice que está superando el borde superior en Parral. O sea, extremadamente altas las temperaturas en Parral. Ahora si me voy a la surco y Semilla, que sería Coyipulli, como buscar otro extremo, aquí está la surco y Semilla. Miren la acumulación de grados días que hay ya en maduración y endurecimiento de la cáscara, en este estado fenológico, entre el 81 y el 89. Estamos viendo que tenemos menos temperatura, miren, 808 el año 2015-2016, 846, menos que los 850 que tenemos de borde. Y pasamos acá a 900, por eso el semáforo se pone verde acá, porque estamos sobre 850. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 años bajo el límite y 3 años sobre el límite normal. Bueno, por ahí se explican las causas del añerismo, ¿cierto? O sea, tenemos años con temperaturas más frías, tenemos años o con primaveras mucho más frías. Veamos Gorbea de don Manuel. Ahora bajemos a Gorbea. Este es el último ejemplo. Cuarta faja. Si se dan cuenta, tenemos aproximadamente al 15 de abril menos de 800 grados días acumulados, o sea, por debajo de lo que es el requerimiento térmico de la vida. Es decir, pasamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y no alcanzamos la temperatura que es necesaria para el tiempo. Y esto plantea el tema de decir, oye, estamos en una zona borde donde tenemos años buenos y años malos, porque aquí fíjense, tenemos semáforos verdes de crecimiento activo del fruto, pero 1, 2, aquí no, fíjense una roja, 3, 4, 5, y tenemos años 1, 2, 3, 4 años más o menos de temperatura. Eso es un poco lo que justifica que probemos nuevas variedades que tengan requerimientos térmicos más bajos para no estar en el borde. Y ahí está la importancia del proyecto que estamos desarrollando junto con Cristian, con Miguel, ¿cierto? De que necesitamos variedades que estén adaptadas a nuestra zonificación climática, a nuestra diversidad de clima. ¿Para qué? Para que expresen un mayor potencial productivo, ¿cierto? Para la rentabilidad, y hacen algo bien interesante, que en la medida que aumenta la rentabilidad de un cultivo, la unidad mínima económica para hacer un huerto disminuye. Entonces, en la medida que tenemos variedades que apuntan a rendimientos más altos, necesitamos menos hectáreas para hacer rentable el negocio. Y eso significa que al tener menos hectáreas nosotros podemos darle acceso a pequeños productores a este negocio, que sería lo interesante de hacer fruticultura en nuestra región, ¿cierto? Donde no necesitemos 30 hectáreas para que este negocio tenga una unidad mínima, sino que ojalá 15, 12 hectáreas para que pueda estar al negocio de agricultores que tienen menos superficie en su país. Y adaptación a diversas condiciones edafoclimáticas, contar con variedades aptas para distintos entornos, permite la expansión del cultivo hacia nuevas zonas, impulsando el desarrollo regional y aprovechando de forma eficiente los recursos disponibles. Súper importante. Y la importancia de la nuevas variedades y sostenibilidad, ¿cierto? Muchísimas, ¿cierto? Resiliencia frente a enfermedades y plagas, sobre todo con el cambio climático, el aumento de temperatura, nos vamos a ver forzados, o sea, nos vamos a ver presionados por nuevas plagas, enfermedades. Mejoramos la matriz productiva y fortalecemos la competitividad de las exportaciones. Y aquí dice, fíjense, que una oferta más sólida, estable y diferenciada en términos de calidad, en épocas de maduración, nos pone en una mejor posición como exportadores. Entonces, tenemos todo que ganar al minuto de tener mayor variabilidad y no solo depender de dos variables. Las últimas
las últimas láminas tienen que ver un poco con el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Donde este proyecto tiene dos componentes, uno que es de genética y otro de sostenibilidad. La primera etapa fue diseñada por Miguel, ¿cierto? Es la etapa de poder introducir material, que ahí va a contar Miguel un poco la larga historia que fue, lo difícil que es introducir material y lo largo que es el proceso, o sea, lo lento que es en términos de la propagación in vitro, lo que tiene que ver con la evaluación agronómica en campo, y la necesidad que tenemos de tener recursos en un mediano y largo plazo, porque si estos proyectitos cortos de 3 años finalmente no nos permite llevar a cabo una secuencia sustentable en la mediano europeo. Bueno, la justificación ya la di, fue larga, ¿cierto? Que introducir nuevos materiales para poder mejorar la sostenibilidad del cultivo, ampliar la biodiversidad, generar plantas madres para poder tener un plantel que evaluar. Logramos introducir, hacer tres introducciones. Una fue el 16 de octubre del 2019 desde Italia, la introducción 2 fue de España, Powellet y San Giovanni, y la introducción 3 fueron estos materiales: tampónica, mortadela, nopiones, TGL2. Bueno, largamente va a hablar Miguel de los materiales. Así que lo importante es, creo que destacar dos cosas que ha hecho este PETEC. Lo primero es que nos ha reunido como equipo de trabajo, donde podemos trabajar en línea con la UFRO, con la Universidad de Chile en conjunto. Los primeros años fue como cada uno por su lado, nos cuesta trabajar en equipo, pero a la medida que ha ido avanzando el proyecto hemos logrado afinidad, hemos ido colaborando en conjunto, y eso se ha materializado en la entrega de material de estas introducciones, donde ahí estamos a la firma con Cristian, y donde se está evaluando tanto en línea Cariñanca como acá en Baqueco, que probablemente vamos a hacer un día de campo para ver las mismas réplicas en algún año siguiente, ¿cierto? Y donde estamos evaluando estos materiales nuevos que va a conversar Miguel de sus características de la introducción, ¿cierto? Y que esperamos conocer su fenología, esperamos que se adapten, que tengan mayor potencial productivo, sean más precoces y que traigan todas las ventajas que trae la diversidad de variedades. Eso era fundamentalmente.